De nuevo en el parque de mi Bazar de las Utopías, siempre me encuentro con seres originales. Es verdad que los seres creativos son seres originales, pero hay seres que tienen que son portadores algo así como de una embajada, ¿no? De una embajada de un país que no existe o parece no existir, no tiene sede diplomática en la vida, que es el planeta Alegría. Y son esos seres de alma risueña, que también es la mía, que por eso solemos conectar. Y en este Hospitalet Forever me encontré a alguien, bueno, alguien que yo la defino como una multicreadora, una creadora en continua transformación, que a veces se disfraza de monologuista, que a veces se disfraza de inspiradora, que a veces se disfraza de comunicadora, pero en el fondo es una actitud. Es Manje Merina. ¿Cómo estás, Manje? Buenas tardes, muy bien, gracias. Sí, muy bien. Oye, fue tu primera conexión con Hospitalet? Yo nací en Barcelona Ujú, y vivo en Hospitalet desde que tenía 3 años. ujú. Entonces ha sido toda una vida formando parte de Hospitalet de Llobregat. ¿Y qué tiene para ti Hospitalet? Porque he de decir que te has convertido también en un icono grafitero, porque cuando cruzas el puente de la Vanguard, miras ahí caminando en dirección Hospitalet Centro y ves la imagen espectacular ahí de una belleza afro, ¿no? Y resulta que el día que me la encuentro con su madre, que es también una artista excepcional, pintora y muchas más cosas, ebanista y ceramista, él me dice si soy yo, ¿no? Soy yo, ¿no? Así es, me gusta mucho el mural que me hicieron en Hospitalet de Llobregat porque representa la diversidad de Ujú, esta ciudad. ujú. Podemos ver a lo largo del puente personas de distintas nacionalidades y de diferentes edades. Eso quiere decir que tenemos la capacidad de vivir juntos a pesar de las diferencias y creo que esto ha pasado siempre, Sí, no es algo nuevo. no es Lo algo que nuevo, pasa es ¿no? que estamos en una época en la cual se deja ver como que los pioneros han nacido ahora y No. yo creo que No, Hospitalet que en principio nació, como sabes, bueno, tenía su núcleo histórico de ayuntamiento, de centro y sí, demás, y luego se dispersaba pues en diferentes explotaciones entre agrícolas e industriales, siempre fue una ciudad de migración, siempre. Siempre acogió a los obreros de la exposición del siglo XIX, sobre todo en el barrio de Coimbra en la Torrasa, sí. fundamentalmente murcianos, y después de la guerra civil, sobre todo a partir de los años 50, 60, con la llegada, bueno, primero ya llegó una oleada fundamentalmente de modistillas, de amas de cría. Una de las cosas, por ejemplo, hubo muchas mujeres gallegas que fueron amas de cría de casas burguesas catalanas. Lo que se llamaba el servicio, el personal de servicio, también venía muchas veces ahí. Al principio venía uno y luego atraía otro. Esto que ahora la gente se sorprende, yo es lo que he vivido, porque yo soy hijo de la emigración, pues como tú, que yo no llamaría emigración, ¿verdad? Porque vivimos en un mundo que es una casa sin fronteras, ¿no? Totalmente de acuerdo. Claro, es una casa sin fronteras. Yo siempre digo que cada lugar es tu casa. Del lugar de donde tú procedes, de tus orígenes proceden, que es un lugar muy emblemático de la geografía africana, que es Guinea, ¿no? Toda Guinea tu familia, de Ecuatorial. Guinea Ecuatorial. De ese mundo, de todo ese mundo africano, hay una filosofía que a mí me encanta, que es la animista, esa relación que tenéis vosotros de principio con la naturaleza. ¿Cómo es eso? ¿Cómo tenéis esa educación de conexión con la naturaleza? Casi que estás hablando con las fuentes, con los ríos, que muchas veces para elaborar tus propios conceptos, tus propios dioses incluso, te fijas en la naturaleza. Eso es cierto que en África la vida, digamos que es más libre porque estás en contacto con las personas que están en tu entorno, Ujú. los familiares, los amigos. Normalmente la gente vive en casas, tienen relación entre ellos. Sin embargo, si haces la comparación con Europa, en este caso en España, pues es totalmente distinto por una sencilla razón. La gente vive en pisos. Entonces, digamos que cada uno está encerrado en su mundo Ujú. y a veces la comunicación es un tanto complicada.
Sí, esa comunicación que se aprende desde las aldeas, pero que no deja de ser la misma que existía en las aldeas españolas, ¿eh? Nuestros modelos de vida no son tan distintos, ¿eh? Son muy iguales, ¿no? Sí, lo que Y, pasa que también, disculpa, sí, hay que tener en cuenta que cada persona es un mundo, claro. porque muchas veces se generaliza y la gente puede llegar a pensar que todas las familias africanas son iguales, ¿no? Hay que tener en cuenta, No, como se dice normalmente, que cada uno viene de su padre y de su madre, sí. lo cual significa que hemos vivido situaciones diferentes, hemos recibido educaciones distintas y eso es lo que te forma, ¿no? Porque, por ejemplo, la familia de mi madre han sido gente muy preparada siempre. Ujú, Mi tatarabuelo estudió para ser catedrático de la ujú, universidad en Estados Unidos ujú, y mi abuela estudió aquí en Barcelona para ser doctora. ujú. Ella vivía en la zona de Balmes y bueno, O son sea que tu familia ya vino en qué onda generacional. Tu madre sí nació en Guinea, ¿no? Tu madre mi sí. madre sí. Mm, Entonces, mi madre ya la conoces, es una sí. artista, ella hace obras de arte, tiene su Mm, colección de cuadros bordados, patchwork, restaura, tapiza, hace dorados, ha estado muchísimo tiempo estudiando, preparándose. Y aparte de los conocimientos que puedes adquirir para acceder al mundo laboral, ujú. también es la educación que recibes de tu casa, tus raíces, de qué familia Evidente. vienes, todo eso. Evidente, además que en el caso de Guinea, eh, digamos que fue española durante tiempo, Sí, entonces hay una hermandad, ¿no? Ya ancestral, claro. ¿no? Casi ancestral con esa Así conexión es, esa que lo conexión, singulariza, ¿no? Que lo como bien singulariza. dices, Mm. hizo que estemos viviendo la misma cultura, ¿no? Por Sí, ejemplo, las mismas canciones que se cantaban en los colegios aquí, ajá. me llama poderosamente la atención porque en Guinea era exactamente Ay, lo eso no, mismo. mira, es un detalle bonito. ¿Qué Sí, canciones eran, por ejemplo? canciones, por ejemplo, del himno español Sí, y todas las costumbres en general sí. eran las mismas Sí, sí, claro, de un que en poco como España. como el factor educación, cosa que luego a ti también, y a mucha gente como a ti, te ha permitido moverte pues por aquí con total naturalidad, claro, ¿no? Claro, aparte que mi caso ya es diferente porque yo nací Y tú ya eres directamente aquí, en tú ya eres de Barcelona. la cantera Sí, barcelonesa, ¿no? y precisamente por eso es muy importante todas aquellas personas que tienen que irse de su país hacia otros países, tienen que conservar la cultura Ujú. para pasarla de generación a generación. Sí, es vital eso. Porque si no sabes de dónde vienes, tampoco sabes hacia dónde Sí, vas. eso a veces hay un concepto, no sé qué pensarás, pero un concepto que yo he visto equivocado. Pasa un poco como la condición económica. Es decir, hay que mejorar, Ujú. sobre todo culturalmente, en el bienestar pequeño, pero yo creo que imitar, por ejemplo, si has nacido en una clase media trabajadora, no tienes por qué imitar modelos de grandes riquezas, ¿no? Es decir, tienes que un poco obedecer un poco a tu capacidad de mejora tiene que ir en otra dirección, más bien en la parte Claro. cultural, emocional, humana, ¿no? Ujú. De esa historia, no tener esos objetivos. Y lo mismo si toda la transmisión desde la cocina, desde los modelos de tratar, desde la forma de educación, desde la forma de vestir, hay que irlo guardando porque eso es lo que hace que los demás nos respeten. Nuestra diferencia es lo que, al principio a lo mejor nuestra diferencia, o sea, a lo mejor nos arrincona ante determinada gente, pero nuestra diferencia en el fondo es la que luego nos hace que ser respetados. ¿Mm? Yo creo que el tema de estar arrinconado es bastante personal, depende de uno mismo, porque si tú Sí, bueno, sabes, hay cosas objetivas que realmente el viento sopla en contra, ¿eh? ya, Sí, si tú sabes quién eres realmente y te mantienes en tu sitio, te van a respetar. El problema es sí, cuando eso tú sí es cierto. tienes cierta inseguridad, porque es muy importante tener en cuenta los valores que has recibido, Claro. la educación que Pero, tienes y la dirección hacia la que pero tú quieres verdad que has ir. tenido una especial suerte porque has tenido esa capa protectora, ¿no? Que yo conozco un poco a tu madre también, que esa capa protectora Sí, que es una lotería también, ¿no? claro. Encontrarla, ¿eh? Porque la inseguridad las tenemos todos por épocas en la vida, tú también la habrás Ujú. tenido ante cualquier cosa. Es humano, eso es completamente humano, ¿no? Sí, Entonces en ese momento necesitas esos puntos de apoyo, ¿no? claro. ¿Los tienes o no los tienes? ¿No? Bueno, si hablamos del tema de la inseguridad, sí que es cierto también que cuando tú estás en tu zona de confort es muy Ujú. cómodo,
porque tienes todo, digamos, garantizado, ¿verdad? Sí. Pero cuando sales a la zona de expansión es un poco complicado porque no sabes ante qué situación te vas a ver. Entonces es cuando entras en pánico y vuelves otra vez. Pero ahí es donde creces. Ya. En la zona de confort no creces, comprobadísimo. Claro. Sí, ahí sí. Precisamente por eso se dice que quien no arriesga no gana. Exacto. O sea, este es un dato muy importante que tenemos que tener en Sí, cuenta hay y que llevarlo a arriesgar. cabo. Hay que arriesgar, yo creo que eso forma parte. Una cosa es que tengamos una educación protectora, que sobre todo cuando puedes ser más sensible, porque como tú, que eres creadora, que somos gente, digamos, teóricamente más sensible para lo bueno y para lo malo, porque nos puede afectar todo. A lo mejor una cosita pequeña hacemos una montaña, ¿no? Sí. Sería para otra persona, y a la vez somos capaces pues de atravesar algo que nos atrevería a otra gente. Pero es muy importante que haya esa capa de comprensión que tienes alrededor, ese cariño, ¿no? Que está faltando ahora. Yo noto en las escuelas, en todo, así como se progresa tecnológicamente, hay un cierto retroceso en la afectividad entre la gente. Sí, es cierto. Sobre todo estamos en una época en la cual se han perdido los valores, el respeto, y digamos que no todos, pero hay muchos jóvenes que están totalmente desubicados y que precisamente la convivencia con ellos es muy difícil porque les han formado de tal manera que no saben lo que es el respeto. Y la base de la convivencia es el respeto. Cuando este se pierde, entramos en un conflicto que afecta generalmente a toda la sociedad. Y yo creo que estos puntos deberían tenerse en cuenta y sobre todo cambiar todo aquello que no vemos bien. Pero empieza por la educación, volvemos, es la base de todo, de los padres. Yo recuerdo que cuando éramos pequeños, en mi caso, por ejemplo, mis padres me daban de todo y yo estaba educada y muy cuidada, pero siempre había una separación entre los mayores y los pequeños. Pero ahora, si tú haces una reunión y hay niños pequeños y gente mayor, los niños son los reyes del mambo y no tienes la capacidad de decir nada. Casi unos dictadores, ¿no? Básicamente lo has clavado. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Unos muñecos diabólicos que corren por ahí. Eso es. Mira, yo quería ser un poco más suave, pero valga la redundancia, vamos Mira que a los ser quiero, honestos. yo me llevo muy bien con la pitufada, No, pero y a mí también, pero hay que darles en el botoncito que hay que darles, ¿no? Claro. A la que les dejas son como gremlins, son auténticos gremlins, ¿no? Yo soy de la opinión que en muchas ocasiones, a pesar de darles una buena educación, si tienen una personalidad muy rebelde, es muy difícil, ¿no? Sí. Pero peor me lo pones si no haces ese intento. Sí. Porque al final tu hijo, cuando se enfrente a la vida real, va a tener que convivir con muchas personas en distintos ámbitos. Yo creo que es muy importante, cuando me toca también dar charlas, lo digo, que a la gente hay que educarla en el no, en el prescindir. O sea, aunque tú tengas la capacidad de tener algo, decirle, vale, lo puedes tener, pero pasa sin ello. Porque en la vida, de 20 veces te dirán 18 que no, en muchas ocasiones, ¿no? Eso es cierto. Entonces, ¿qué pasa ahora? Que cuando nada más que cambia un poquito el viento, nada más que yo qué sé, que una cosa, que la botella ha girado por este lado, pues entonces resulta que hay una pataleta y ya van al psicólogo. Es que ya van al psicólogo, ya se traumatizan, ¿no? Sí. Se traumatizan por cualquier cosa. Hemos banalizado muchas cosas, hemos psicologizado muchas cosas, ¿no? Y tú has dado un poco la clave de la convivencia. Tú cuando eras niña todavía creciste en una época en la que la gente jugaba en la calle, jugabas con los compañeros en la calle, o ya no, eran de metida en casa. Yo crecí en una buena época porque no había tantos peligros como ahora. Entonces eras pequeña y podías jugar con tus amigas en el parque sin ningún problema, ¿no? Pero es que hoy en día tienes un hijo y no se puede asomar ni a la ventana, porque es que... No, hay un porcentaje de riesgo, porque esa es otra. Muy elevado. Yo creo que recuerdo un libro fantástico del profesor Roc Carballo que decía violencia y ternura. Cuanto menos ternura, más violencia. O sea, están en esa proporción. Una sociedad que aparentemente nos educa para ser guerreros. Yo a veces cuando estoy en charlas empresariales que tiemblo en las cosas que les dicen a los formadores, porque dicen, no, tenéis que salir a la calle como a comeros el día, sois guerreros, a las chicas se dicen, sois como amazonas. Digo, pero primero que es absolutamente ingenuo enfrentarse a la vida, porque la vida es gigantesca. Eso no vas a poder con la vida. Y
generalmente, muchas veces, cuanto más te intentes enfrentar con la naturaleza, eso es muy africano, ¿no? Cuando vas por allí, la naturaleza se va a enfadar, se enfada generalmente contigo, pues te dice, caramba, yo te doy todo, te doy tu cuerpo, te doy esos ojos para mirar, te doy los labios para besar, te doy la boca para sonreír, te doy los brazos para acariciar, te doy la mente para comprender y tú me lo estás triturando, ¿eh? O sea, ¿cómo es que me desprecio de esa manera, no? Yo creo que es como un ser vivo. ¿Y cuándo nació en ti la vena artística? ¿Cuándo empezó a nacer en ti la vena artística? Yo ya nací con esa cualidad porque yo siempre lo digo, que hay dos tipos de artistas. Están aquellos artistas que nacen con un don y a medida que pasa el tiempo lo van desarrollando. Y después están los artistas que no tienen ese don de nacimiento, pero sí que a mitad de camino, porque les gusta o por X motivo, se introducen en el mundo artístico. Entonces, yo desde pequeña ya sabía imitar acentos. De hecho, una anécdota, ya era más mayor, tenía unos 15 años. Tienes una gran capacidad de imitar, ¿no? Sí, ya entré en la adolescencia y me acuerdo que... ¿Y a quién imitaste así por primera vez, que sorprendiste mucho así? Wow, Personaje conocido, ¿a quién imitaste? Bueno, pues yo en el instituto, fíjate que imitaba a las presentadoras de televisión. Anda. A las del telediario, por ejemplo. Sí. Y eso todavía, claro, es la base luego de los shows que haces en directo, ¿no? Claro. Que hay mucho de imitación. Sí. Porque una de las cosas yo creo que bonitas que he visto en tus shows es cómo juegas con los conceptos de estereotipos, ¿no? Con lo que son los estereotipos, cómo juegas con el concepto del estereotipo catalán, del estereotipo del chino, claro. del estereotipo de el objetivo siempre es resaltar cómo es la persona según su nacionalidad y de forma cómica, ¿no? Sí. Al final, tú como receptor envías un mensaje y tú como emisor, perdón, sí, envías un mensaje. ¿Nos pones y el así receptor... un primer ejemplillo de alguna de alguno de los que haces, de los que has visto que a la gente le gusta más? A ver. Un ejemplo de algún monólogo. Sí, sí, un ejemplillo. Iremos en las dos partes iremos poniendo pequeñitas gotas para no hace falta que sea entero, pero una pequeñita gota de muestra, ¿no? Para ver un poco tu trabajo. Vale. Por ejemplo, yo me fui de vacaciones porque de vez en cuando hace falta y dije, bueno, pues me voy a Madrid. Me voy a Madrid de nave con mi amiga catalana y esta chica se llama Laia y bueno... No sabes lo que nos pasó. A ver, ¿qué pasó? Que nos encontramos nada más y nada menos que con el señor Kiko Matamoros. Uy, míralo. Y claro, yo me quedé impresionada porque sabéis que cuando veis a una persona en la televisión, si luego la veis en persona, el efecto contraste es como, wow, qué fuerte Kiko Matamoros. Ay, madre mía, tía, yo así todo el rato alucinando. Y ella, ¿pero por qué le miras de esta manera? ¿Qué te fa por? ¿Qué te fa por? Y yo, que simplemente es fenómeno fan, que es el contraste. Y ella todo el rato, ¿pero qué te pasa, man gemelina? Això no pot ser, ¿Qué te fa por? ¿Qué tens por? Y yo, a ver, es que al final me tuve que enfadar porque, claro, como la veía tan preocupada, le dije, no me da miedo, ¿sabes por qué? Porque se llama Kiko Matamoros, me daría miedo si se llamara Kiko Matanegros. Muy bien, muy bien. Sí, es sobre todo ese dar la vuelta, porque yo creo que cuando trabajas y te enfrentas a los estereotipos, aquello que ha quedado y que queda como sustrato, ¿no? De forma... Es el principio de que notas de que lo has superado, de que lo has curado, todo eso, ¿no? De que lo has sobrevolado. Bueno, y entonces que tú eras mucho de disfrazarte en las fiestas familiares, de subirte a la silla y a cantar y hacer imitaciones, o cómo mostraste así el primer arte a nivel familiar. A nivel familiar, fíjate que sí que es cierto que desde que era adolescente sí que iba imitando voces, sobre todo de México, que es un país que me encanta, que es muy importante y fundamental en mi espectáculo, pero cuando ya era más mayor es cuando un día empecé a imitar todos los acentos de golpe y mi madre fue como, ¿what?
Ah. Eso ya Y fue ahí, más mayor. sí, pero sí que es cierto que desde ¿Cómo, muy cómo, cómo a qué jovencita, edad? ¿Cómo a qué edad? Porque hubo una época en que lo dejaste o lo seguías haciendo todo siempre. no, o sea, yo empecé, siempre he imitado acentos, Ujú, pero empecé de forma profesional siendo ya un poco más mayor, es ujú, cuando ya empecé a estudiar teatro y ya pues actuaciones en directo hasta ahora, ujú. participaciones en distintos medios de comunicación. Por eso te decía antes lo del talento que tú ya tienes de nacimiento y a medida que pasa el Que tiempo, pues lo vas se hace puliendo y lo notable vas haciendo. y lo vas haciendo, claro. Luego ¿en qué barrio creciste? Primero era en Barcelona, me dijiste, ¿no? Yo nací en En Barcelona, Barcelona, pero ya sí, inmediatamente Hospitalet. yo nací en Barcelona y me fui a vivir a Belviche siendo Ah, recién Belviche, y nacida. sigues allí. No, con 3 años me fui a Santa Eulalia. Ah, o sea que eres de mi barrio, entonces. De mi Claro. barrio, por eso el otro día he de decir que me la encuentro por la calle y en principio debo estar ya en otro planeta, no la reconocía. Digo, ¿quién? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Dónde he Claro, dejado de pagar? ¿Dónde? yo saludé y dije, qué raro. Sí, hubo un momento que me quedé traspuesto. Digo, no, ya. Luego cuando vi a tu madre, digo, son ellas, son las dos. Sí, Santa Eulalia, que es un barrio, curiosamente, que es muy especial dentro de Hospitalet. ¿Cómo definirías tú Santa Eulalia? Santa Eulalia es un barrio que está muy bien ubicado. Ujú, Además, ha cambiado muchísimo en los últimos años porque se han creado muchos lugares ujú. importantes, Sí, como tenemos la Ciudad de la Justicia, sí. también tenemos la FIRA donde se hacen los Sí, congresos, sí, es un cambio tremendo. Ha sufrido un cambio los hoteles. 180 grados. Cuando yo era niño no había ni un solo hotel en Santa Eulalia. No había ni Pues uno. Y ahora lo que ahora sobran son quiere decir que debe hoteles. haber como 6 o 7 o algo Además, es parecido. una zona de calidad-cantidad Sí, que podemos definirla como una zona dedicada al turismo y también a los negocios. y a los negocios, sí, por donde te encuentras en los restaurantes, en las terrazas, gente de muchas nacionalidades en un plan muy activo, gente de negocio, gente que va y que viene, ¿no? ¿Y a qué colegio fuiste tú de Santa Eulalia? ¿Fuiste a Santa Eulalia al cole? Sí, al Bernat Desclot. Ah, mira. ¿Y qué tal para ti la educación en aquel momento? Genial, Mm. sí. ¿Sigues conservando amigos de aquella época? De aquella época, si quieres que sea honesta, te puedo decir que hablo solo con una compañera, que es con la Ujú. que estoy en contacto, pero con el resto no, porque ha pasado muchos años y al final eso es lo que tiene el tiempo, ¿no? Que cada uno Se va hace su por vida, claro. caminos distintos, pero aquello que digas compañeras de toda la vida, si continúo Y con si ellas, tuvieras no. que enseñar a alguien de fuera Santa Eulalia, así a pasear, así en plan, no digo que romántico, sí, pero para contarse sus confidencias, ¿no? ¿Por qué Ujú. parte de Santa Eulalia la llevarías? Eso lo preguntamos también a Ley Salari, ¿no? El otro día, pero es una pregunta que me gusta hacer para que la gente, como este material luego lo ven en todo el mundo, a través de Internet, que puedan conocer un poquito nuestro barrio. Por supuesto, al Pont de la Vanguard. Anda, mírala, Y luego también, para presumir de graffiti, ¿no? y luego también por la zona que hemos dicho que es turística. Sí, Es muy bonita, es preciosa, ¿eh? ajá. Vale la pena visitarla porque, como bien has dicho, ha dado un cambio de Sí, 180 grados. tremendo. Es muy bonito y Tremendo. Bueno, digo que una de mis oficinas básicas están en la calle, en la Plaza Milagros con Sarnago, allí, en las terrazas de los diferentes lugares ahí, ujú, donde me pongo a trabajar y a parlotear con todos los vecinos. Y he crecido en ese barrio, en las dos líneas del barrio que antes lo separaba el carrilet. El carrilet antes era un tren que pasaba y se paraba por donde el ujú, carrilet pasaba el tren. sí, Y había como una parte de Santa Eulalia que ibas para el lado Gran Vía, una parte quizá un poco más de menor nivel económico y una ujú. parte más cercana a la carretera de Santa Eulalia que sí lo tenía. Y ¿tú te metiste pronto en actividades de barrio, en actividades culturales de barrio o cómo hiciste? ¿Mm? ¿Quieres decir si estudié teatro? Sí, aparte de estudios, sí, eso aparte, si hiciste algún Sí. tipo de teatro, porque digamos la enseñanza básica la haces en ese colegio, pero Mm. luego ¿cómo prosigues tu formación educativa? Vale, sí, yo luego seguí estudiando y formándome, pero ya en Barcelona. Ajá. Sabes que estudié idiomas, secretariado, Ajá. administrativa, Bueno, porque teatro. tú eres un Sí, lince que habla 7 idiomas, ¿no? ¿Qué idiomas son esos? A ver, a ver, te tengo que llevar de aparte, secretaria de viaje, ¿qué si no?
aparte de catalán y Sí, castellano, claro, los dos, sí. estudié inglés y francés Ujú, y luego chino y alemán, que son los idiomas más difíciles, pero lo más importante, que es lo que comentábamos antes, es el origen de una persona, tienes que tenerlo porque es tu base, ¿no? ujú, Entonces he tenido la suerte de, a pesar de haber nacido ujú. lejos de mi país de origen, pero mi madre, que es una persona que su cultura la lleva por bandera, me enseñó a hablar idiomas de mi país. Que son Nuestro. dos fundamentalmente, ¿no? Son dos centrales, ¿no? Bueno, yo hablo combe Ujú. y luego también me defiendo bastante con bapuku y visio, pero visio ya es... Y tú, por tu origen familiar, ¿a cuál de los idiomas ese de la raíz guineana estás más cercano? Los tres, o Los sea, tres. por parte de padre soy visio Ujú, y por parte de madre soy combe y bapuku. ujú. ¿Y qué matices tienen? Pues si tuvieras que hablar un poco de las características de esos idiomas para hacer un poco de presentación de la cultura de raíz guineana, ¿qué matices diferencian un idioma de otro? ¿Están vinculadas a alguna zona geográfica o se juntan al tribus? Sí, exacto. Por ejemplo, combe es de Hanje Ujú, y mi abuela era combe. ujú. Y precisamente por eso siempre sabes que los hijos, puede ser por el periodo de lactancia, tiramos mucho a las madres. Lógico. Entonces mi madre, por parte de su padre, es bapuku, pero por parte de su madre es combe de Hanje. Y Mm, precisamente geográficamente están ubicados según la zona que corresponde. ujú. Bapuku, de Engele y de Tembue también. Y ha habido, con el tiempo, ha habido, digamos, ósmosis, confluencia entre esas dos tribus, esas dos líneas. ¿Ha habido So- problemas o ha habido confluencia? Son idiomas totalmente Sí. distintos. Ah, Entonces hay una separación muy evidente, ¿sabes? ujú. El combe cuando lo escuchas. Pero se llevan ¿sabes? bien. Sí, Mm. a Sí, porque pesar de normalmente ser... se dan cachiporrazos. Bueno, al final el tema cultural, Sí. sabes que en cualquier parte del Ah. mundo siempre tiene Sí, porque lo suyo, quieren ¿no? ser, a veces la cultura es un Pero poco invasora una de lo otra, más claro. importante es que cada uno conserve su lengua y... Ujú. Que sigan conservando. Claro, y las diferencias pues son inevitables, pero en cualquier parte. Y en cuanto a lo que es la formación teatral, que ahora lo desarrollaremos un poco, pero dar una pequeña pincelada de esa formación teatral. ¿Te acuerdas tú el primer ejercicio, así que la primera vez que actuaste en público haciendo un monólogo, qué monólogo hiciste o qué trozo de monólogo hiciste así? Un poco para cerrar esta primera parte de nuestra visita por este Bazar de Utopías, ese pequeño apunte de los primeros monólogos que inventaste, de las primeras imitaciones, de los primeros que hiciste. ¡Wow! ¿Te acuerdas de alguno? Pues sí, es muy Haznos típico. alguno, una pequeñita. Es muy típico, sabes que México es muy importante para mí Mm, y yo utilizo mucho la comparación, ¿no? mm. Para que se distinga a las personas y sobre todo para que quede claro que ante la misma situación, según tu procedencia, actúas de un modo O de otro. o de otro. Entonces está la señora española Ajá. que cuando fallece su marido, a Ujú. pesar de que no se llevaba bien con él, ella se siente muy triste e Ya, ya. indignada. Ah, Ay, mi José. Ay, mi José, mi José, mi José, Virgen de la Macarena, que la siguiente seré yo. Ay, mi José. Sin embargo, cuando es una señora mexicana, si fallece su marido, total, como ella no se llevaba bien con él, ante esa situación se siente liberada. ajá. Híjole, gracias Virgencita de la Guadalupe, achis, pues ahora que se murió el Eusebio, la que pasó a mejor vida pues soy yo. ¿Cómo les quedó el ojo? ¿Cómo la ven desde ahí? ¿Qué o qué? Bueno, es hora de apagar las luces de nuestro parque del Niño del Tobogán, pero luego para encenderlas inmediatamente, porque vamos a tomar una de esas manzanas de caramelo, ¿no? De esas nubes de algodón tan típicas y continuamos en la segunda parte.